Damos la bienvenida al ingeniero Pablo Espinosa. Él es biotecnólogo, epidemiólogo de vigilancia. Ingeniero Espinosa, quisiéramos conocer cuál es la situación de Ecuador con respecto a la viruela del mono, viruela símica o Mpox, enfermedad que ha preocupado al mundo ante el anuncio de una situación de emergencia, de vigilancia cercana a la que ha llamado la Organización Mundial de la Salud. Mientras en Ecuador se ha señalado que si bien en el pasado se han dado algunos casos, al momento no se han reportado casos de la nueva cepa de esta viruela. ¿Cuál es la situación? Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. En el caso de la viruela del mono, hay que tomar en cuenta que es una enfermedad que actualmente lleva a la alerta epidemiológica que levantó la Organización Mundial de la Salud debido a la gran expansión que tiene de esta nueva variante, el nuevo linaje que se presentó, que es el 1B. Ese linaje es el que no existe en todo el continente americano, casos reportados oficialmente aún. Nosotros, en todo el continente americano, incluido Ecuador, tenemos ya reportes de viruela del mono, pero de linaje tipo 2, que ese fue el que ingresó en el 2022, y actualmente hasta el último reporte que se tiene de todo esta enfermedad en el país, tuvimos o tenemos hasta el momento 543 casos. El lado bueno es que no tenemos ningún fallecido, ni tampoco ninguna de estas 543 personas han requerido hospitalización ni ninguna unidad de cuidados intensivos. Eso demuestra en sí que esta enfermedad va a estar presente en nuestro país y aún no ha llegado o no se tiene reportes oficiales que ingrese este nuevo linaje del 1B, que por qué le llama la atención a la comunidad internacional en salud, porque tiene una mayor capacidad de infectar, es mucho más rápida que sus antecesores, pero hay que tomar en cuenta, como siempre se llama la calma, no es más agresiva, no es más letal, no ha aumentado la mortalidad en el continente africano por la mayor cantidad de infecciones de viruela del mono. ¿Por qué se generan estas alertas? Es porque la Organización Mundial de la Salud se da cuenta que existen una mayor cantidad de infectados de los que se esperaba o los que se podía contabilizar desde cada año. En ¿Esto qué todo permite? caso, se ha dicho también que es una enfermedad no tan contagiosa como lo fue la COVID-19 y sus distintas variantes, pero que es una enfermedad de cuidado. Quisiéramos preguntarle cómo está este tema de los cercos biológicos, de los cercos para tratar de impedir la infección, su arribo a Ecuador. Me refiero a esta nueva variante. Claro, en el caso hay que tomar en cuenta, siempre se lleva a comparación como el COVID con otras enfermedades. El COVID, en realidad, desde el punto de vista de cuántas personas podía infectar, que es el R0, siempre se comenta que es de 2.2. Por cada infectado tenemos dos nuevos infectados. En el caso de estos tipos de viruela, es de 17, es decir, por cada infectado tenemos la probabilidad de tener 17 nuevos infectados. Pero ¿por qué es que no genera una pandemia, un proceso pandémico? Porque el tiempo que lleva llegar a esos 17 infectados no es a una semana o un día, sino que en el caso de COVID veíamos que en 8 días es cuando se observaba, 8 o 6 días, se observaba estos dos nuevos infectados. En el caso de viruela símica sí le toma más tiempo, le puede llevar a tomar hasta 2 o 3 semanas en manifestar estos 17 contagiados. Eso nos da una facilidad de que las personas que se les detecte posibles señales o signos de infección de viruela del mono, aislarlos permitirá que no se siga diseminando la enfermedad. Si comparamos con el caso de COVID, recuerden que en el caso del COVID es más fácil contagiarse porque es por vía aérea, que es lo que uno siempre está constantemente generando aerosoles. En el caso de la viruela del mono, necesitamos del contacto físico directo. Eso limita su capacidad de infección porque necesito topar las llagas de la persona o topar ropa o algún utensilio que esta persona haya utilizado. Además que en esta nueva variante de la viruela se ha observado que la mayor cantidad de casos de infectados que se presentan es por actividad sexual no segura. Y eso es lo que siempre se lleva a colación cuando existen estos procesos infecciosos, que no solo depende de qué tantas vacunas desarrollemos o qué tanta medicación tengamos, sino tener un mejor proceso de aseo personal, de higiene
higiene de manos y también tener una actividad sexual segura, porque no solo previene este tipo de enfermedades, sino otras más que ya están presentes en el país. En el caso de nosotros trabajar como parte de detección la parte del país, el ministerio anunció que ya tiene esta capacidad de detectar viruela del mono y con análisis más finos ya tiene también la capacidad de saber si ya tenemos la variante 2 o es la variante 1B, que es la que lleva a la alerta mundial. En aeropuertos, en fronteras, Ecuador ha puesto ya ciertas medidas. Sí, hay que tomar en cuenta que este tipo de enfermedades ingresan principalmente por migración. Eh, Más difícil es, como yo les comentaba en algunas entrevistas que ya me realizaban, en los aeropuertos es muy probable que no ingrese por aeropuertos la viruela símica de este nuevo linaje, porque los aeropuertos tienen sus propios controles migratorios y es más fácil detectar algún cuadro de una persona enferma en general. Se puede aislar un vuelo, se puede aislar un counter de aeropuertos si se tiene esa sospecha. ¿Dónde es el proceso más permeable que tiene el país? Es en las fronteras terrestres. De hecho, en un informe que sacó cuando comenzó la pandemia del COVID, se explicaba que los casos de COVID ingresaron principalmente por las fronteras terrestres de Colombia y de Perú. En nuestro caso es muy probable que también, si llegara a ingresar al continente americano este nuevo linaje, ingrese por la parte de la frontera terrestre, porque es la más permeable, es la que más recibe migración ilegal y es la más conflictiva de controlar. Entonces, es mucho más probable que una persona que tenga el contagio de viruela símica ingrese por esta frontera terrestre y ni siquiera tengamos una leve sospecha de que ingresó ese caso por cualquiera de estas fronteras terrestres. A diferencia de una parte de un vuelo comercial, que es mucho más fácil hacer todo el seguimiento y rastreo. Actualmente, hasta donde nos... Esta enfermedad con su última variante se ha difundido sobre todo en África. ¿Es clasificada como una enfermedad tropical o el tema regional poco tiene que ver? En realidad, generalmente todas las enfermedades que son en nuestra zona de los paralelos tropicales se les clasifica como enfermedades tropicales. En realidad, a la viruela del mono se la clasifica como una enfermedad infecciosa, eh, solo infecciosa en sí. No podríamos decirle tropical como tal, porque también se presenta en zonas como en Estados Unidos. De hecho, en el continente americano, donde más se presentaron casos retrospectivamente es en este país. Entonces, no es exclusiva de la zona tropical, sino que se logra difundir a diferentes países sin importar, pues, la latitud que ésta se presenta. ¿Considera usted, ingeniero Espinosa, que se deben tomar medidas de previsión para no contagiarse aquí dentro de Ecuador cuando no se ha detectado oficialmente esta enfermedad? ¿O es que va a haber un antes y un después de cualquier alerta que en este sentido dé el Ministerio de Salud? Ya, en el caso de medidas de contingencia, hay que tomar en cuenta que nosotros, como yo le mencionaba, siempre deberíamos como población ecuatoriana mantener, sin importar si existe un brote de viruela o un brote de COVID o de varicela, siempre debemos tener higiene de manos, higiene personal y conductas sexuales no peligrosas. Siempre se solicita eso en general. En el caso de las autoridades, para controlar este tipo de acciones, ya la están haciendo. Una es adquirir kits moleculares de PCR para detección de estas enfermedades de viruela del mono. Dos es la adquisición de 10.000, o no me acuerdo si es 10.000 o 15.000 dosis de vacunas contra la viruela del mono, que también ya nos permite a nosotros controlar inmediatamente cualquier brote que se pueda presentar. Esto nos da una facilidad a respecto de COVID. Cuando vino COVID, nosotros no teníamos vacunas. Actualmente se tiene 2 vacunas en el mercado farmacéutico contra la viruela del mono y están 3 más en fase de experimentación. Es decir, que a pesar de que pueda ingresar esta nueva variante, nosotros ya tenemos líneas de combate que son las vacunaciones y los posibles aislamientos que se puedan generar en futuros casos. Eso nos ayuda muchísimo porque recuerde que al final las personas de más de 65 y menos de 5 años y los inmunodeprimidos son el grupo que tiene una alta probabilidad de generar cuadros de graves y luego podría ser un fallecimiento. En el Bien. resto de población, Sí, adelante. no es necesaria la vacunación porque es una enfermedad que luego de los 21 días uno se recupera
sin ninguna consecuencia o secuela grave. Ya se ha comprobado y se sabe actualmente que las secuelas graves de viruela del mono son extremadamente raras que pasen en personas que no tengan el sistema inmunitario comprometido. Bien, ingeniero Espinosa, demos revista también un vistazo a lo que está sucediendo con la COVID-19, con tantas variantes que han ido surgiendo. ¿Cómo está la situación en Ecuador? Se han reportado algunos casos y también hay muchos casos de influenza. Sí, recuerden que al final este tipo de enfermedades infecciosas son estacionarias. COVID se está volviendo estacionario. Recuerden que para nosotros decir que una enfermedad es estacionaria se nos solicitan de 3 a 4 años de estudios anteriores de los casos como se han presentado para saber en qué periodos de tiempo se van presentando los picos de infección de estas enfermedades. En el caso de las respiratorias, como es el caso de influenza, COVID, se presentan siempre en estos procesos de transición climática entre el ingreso al invierno y el verano. A pesar de que Ecuador no tenga una línea marcada de climática de que es verano, es invierno, nosotros siempre tenemos este proceso de cuando estamos en el ingreso a zonas lluviosas, ya comienzan a presentarse casos porque las personas tienden a estar más confinadas, más cercanas entre ellas y es mucho más fácil para estos virus con sus aerosoles intercambiarse entre uno y otro. Actualmente los casos que se presentan no han sido graves, de hecho la tasa de mortalidad ha sido bajísima en el caso de COVID. Cuando vi los últimos reportes que se presentaron, fueron creo que de 10 o de 12 fallecidos en general de todos los casos que estuvieron contagiados en este año. Entonces, en sí, ¿qué nos permite dar estas tasas tan alentadoras? Es la vacunación. Y eso es a lo que se llama actualmente también, no solo vacunarse contra el COVID, sino también contra influenza. Actualmente nuestras tasas de vacunación están bajas y eso sí es una alarma para el Ministerio de Salud Pública, que se tiene que retomar nuevamente campañas agresivas de vacunación. Un ejemplo es cuando yo converso con mis estudiantes de las tasas y coberturas de vacunación, yo siempre les pregunto y les digo cuántos de ustedes tienen más de 3 dosis contra el COVID y es muy pocos los que tienen esa cantidad de vacunación. Entonces ahí les demuestro y les digo, nosotros ya sabemos que con la vacunación el COVID es muy controlable, casi que no se presentan casos, pero las personas han dejado de vacunarse porque piensan que en realidad ya no debería haber una alerta, cuando en realidad tanto COVID como influenza siempre se tiene que mantener una vacunación anual para impedir que se generen cuadros graves. Por eso, a pesar de que se vayan a ver casos y el ministerio reporte casos, lo importante es que uno sepa que tiene que ir a vacunarse, porque siempre van a haber casos de COVID y de influenza en todos los años, en todas estas épocas de transición de lluvioso a verano y de verano a lluvioso. Bien, quisiera también a ingeniero Espinosa preguntarle su opinión, más allá del conocimiento de causa que tenemos de que usted esencialmente es un epidemiólogo y epidemiólogo de vigilancia. ¿Qué percepción tiene usted sobre el estado de situación de la salud pública en Ecuador? Hemos leído declaraciones recientes de Manuel Antonio Naranjo, el ministro de Salud, señalando que en el sector público hay un aprovisionamiento por encima del 84% del cuadro básico de medicamentos, un 81% en dispositivos, pero, y aquí como usuarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sabemos que por lo menos en ese instituto la cosa está muy lejos de ser así. Hay una escasez casi total de medicamentos, hay equipos que no existen, otros dañados, una situación realmente que raya con el desastre en el IES. ¿Será que el cuadro es tan diferente en los hospitales públicos del país que no sean del IES? Ya, en el caso del sector salud de nuestro país, es compleja la situación, no es tan sencilla como simplemente dar provisionamiento, dar insumos médicos, porque es un esquema mucho más grande, más allá de una bodega médica. Depende de personal tanto médico como administrativo formado para el área de la salud, entender las necesidades de un sector que es altamente demandado. Hay que tomar en cuenta que son dos aristas de un mismo árbol, que es la parte de salud pública MSP y la parte de IES, que es una cotización algo público-privada, ¿es así? Entonces, en el caso del ministerio, va a haber esta contingencia de tener una bodega entre 80-90% de cobertura, pero no es ese el interés es saber cuánto tiempo nos lleva a mantener esas bodegas y esos insumos al día. Porque si a mí me toma 6 meses llegar a ese 80%, es obvio que siempre voy a estar en contra.
porque me va a tomar otros 6 meses más recuperar lo que estoy pidiendo en tiempo. Por eso generalmente toda la ciudadanía, me incluyo también, tenemos esta percepción y es real de que cuando nosotros solicitamos un servicio de salud, no es fácil o imposible conseguir esta dicha atención. A pesar de que las autoridades quieran contener esta falta de insumos y reactivos, hay que recordar que muchas veces, como tenemos una alta demanda de pacientes en el sector público, esta contingencia se va a agotar rápidamente. Y eso es lo que lleva muchos de estos problemas. Por eso generalmente siempre dicen, pero si tenemos un 80% de insumos de reactivos, sí, pero me tomó un año llegar a ese 80%, es obvio que el siguiente año voy a tener 20% de falta, más 20% de eso, de lo que me llega ese año, más lo que va a tener la demanda que se va a seguir aumentando. En el caso del IES, al ser una entidad que tiene su propio proceso interno de adquisiciones, compras, recursos económicos, que no está tan superditado al MSP, hay que tomar en cuenta que ellos no son tan viables en demostrarnos qué tanto se llenan o no sus bodegas, a menos que ingresen con personal judicial. Y eso nos complica en general a todos para saber la realidad de cada hospital del IES. Puede que ellos tengan un abastecimiento claro de insumos, pero puede que no tengan personal de salud. Y es lo mismo, si me toma a mí 3, 4 meses o 6 meses contratar a 5 o 6 médicos especialistas o administradores o administrativos de salud, me va a dar el mismo problema de que los procesos se van a ir a detener. Y de repente yo tenía una bodega de 80% llena, pero por la falta de personal que adquiera insumos, la falta de personal que gaste esos insumos, me va a llevar al mismo desenlace que tienen los hospitales públicos del Ministerio de Salud Pública. Esta sensación de falta de acceso de salud es crítica porque hasta la actualidad ningún gobierno ha podido sustentarla o generar un cambio en donde la ciudadanía diga, sí, yo sé que se demora 2 meses en darme una cita, pero me resuelven mi problema de salud. Porque actualmente Ingeniero Espinosa, y aquí hay un tema muy delicado, personas con enfermedades terminales, con enfermedades catastróficas, que están prácticamente siendo abandonadas, comenzando desde el problema de personas con diálisis, por la falta, en este caso, de liquidez del gobierno para cancelar a la serie de empresas que dan servicio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero también el IES ha dejado de dar medicamentos biológicos para personas que sufren enfermedades catastróficas, y sabemos que en general son medicamentos extremadamente caros, que la población en general no puede pagarlo. Los programas que se generaron en el gobierno de Correa, quien tuvo una muy buena política en ese sentido, hay que reconocerlo, prácticamente han quedado ya sin piso. ¿Cómo ve esta otra situación? ¿Cómo está también el tema de fabricación de medicamentos biológicos aquí en Ecuador, que algunas iniciativas se habían dado? Ya, en el caso de este tipo de medicamentos que son complejos, porque muchos de ellos son anticuerpos, inmunoglobulinas, estos medicamentos se utilizan, como usted bien lo menciona, en enfermedades raras, cáncer. Estas no se producen en el país, de hecho tampoco se producen, muchas de ellas no se manufacturan en la América Latina, todas se traen o de Estados Unidos o de Europa, o de Asia en algunos casos. Hay que tomar en cuenta que lastimosamente para estas enfermedades degenerativas, también como el cáncer, al ser enfermedades que no generan o que no tenemos medicación que las pueda curar efectivamente, hace muy costosa el mantenimiento de estas enfermedades. Por eso generalmente cuando se quiere adquirir estos medicamentos, no muchas veces se adquiere directamente a la casa comercial, sino se adquiere en forma de consorcios, es decir, como que un consorcio latinoamericano, para intentar de esa manera bajar un poco los costos de adquisición de estos medicamentos. Desde esa parte logística lleva a que se demore la adquisición de estos medicamentos. Desde la parte de ejecución del gobierno, sí es crítica, lastimosamente, en una situación de crisis económica, siempre se conversa en la parte de salud pública, los que no deberían pasar la factura son los que más se les pasa, que son a las personas que no tienen una salud constante, es decir, las personas que tienen cáncer, por ejemplo. Son los que menos tienen el acceso a este tipo de medicamentos y juega un rol muy preocupante, porque si yo ya les comencé a dar un tratamiento, no les puedo detener, porque el momento que yo les detengo me va a costar el doble o el triple, porque tengo que reiniciar nuevamente con otros tratamientos para ganar la salud que ellos pierden por esta falta de insumos médicos.
Eso es crítico y lastimosamente los gobiernos se enredan desde todos los tiempos en discusiones de quién me debe dinero, cuando en realidad debería ser, ok, si yo te debo dinero, sigamos sacando a los pacientes y luego vamos generando pagos o alguna forma de pago. Un ejemplo es igual, cuando pasaba en el caso de gobierno de Rafael Correa, también tenía problemas con Solca y de hecho tuvo algunos conflictos con la sociedad de cáncer, que eso también fue crítico y también detuvo ciertos tratamientos. Eso nos conlleva en que todos los gobiernos deberían dejar de generar tanto roce con tantas instituciones y ver cómo priorizo el acceso a un tratamiento médico que a la larga me va a permitir a mí tener o mantener la calidad de vida de mis pacientes versus tener una política de se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir cuando en realidad los hospitales públicos privados necesitan recursos y la parte política necesita ejecución de dicho presupuesto. Bien, Por lo cual, para finalizar, ingeniero Espinosa, volvamos a su terreno, a la epidemiología. ¿Qué tan preparado está el mundo o debería estar para enfrentar una nueva pandemia, como lo ha advertido el señor Bill Gates y como lo ha hecho también la Organización Mundial de la Salud? En el caso de las pandemias hay que tomar en cuenta que son procesos de la vida natural de la historia del ser humano. Las pandemias no van a desaparecer, van a estar presentes constantemente. De hecho, nosotros, por historias recientes, solo recordamos la pandemia de COVID. Nos estamos olvidando hoy como colectivos cuando hubo la pandemia de la gripe porcina H1N1, que fue en el 2009. Las pandemias por lo general siempre se presentan en ciclos de 10 a 15 años. No antes, porque nosotros tenemos una respuesta frente a procesos recientes, por lo cual, si uno tenía el miedo de que la viruela del mono va a hacerse una pandemia, actualmente es poco probable, en el 2024, y en el 2025 va a mantenerse de igual manera poco probable, porque son brotes que se van a presentar y las instituciones internacionales reaccionan y controlan dichas epidemias o dichos brotes. Como lo menciona el caso de Bill Gates, es una de las situaciones que nos dice conforme el medio ambiente se vaya degenerando, va a haber más eventos pandémicos. Es probable y al mismo tiempo no tanto podríamos llamarlo así, porque son eventos que siempre se van a presentar. Una de las pandemias que nosotros tenemos activa actualmente es la pandemia de VIH-Sida. No ha sido cerrada por la Organización Mundial de la Salud y siguen presentándose casos, por lo cual nosotros vivimos en procesos pandémicos que se abren y se cierran conforme los contagios se presentan y el desarrollo de la humanidad se sigue dando. Por eso, en realidad, llamar a decir que no va a existir más pandemias no es verdad. Va a presentarse Bien. en unos 10 o 15 años y es un proceso de cíclico normal en la humanidad. Queremos agradecerle mucho por su interesante exposición, ingeniero Espinosa. Muchísimas gracias a usted por el tiempo. Declaraciones del ingeniero biotecnólogo Pablo Espinosa, epidemiólogo de vigilancia, docente, investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad Internacional de Ecuador.